Queremos profundizar en las distintas miradas sobre la reforma educacional. Para ello vamos a conversar ahora con el exministro, ex senador, actual presidente ejecutivo de la Fundación Chile 21, Carlos Ominami. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. No, pues gracias por la invitación. Usted ha sido bastante crítico de un aspecto de la reforma educacional que tiene que ver con la selección en los colegios emblemáticos. ¿Cómo cree que queda finalmente la reforma con esto de permitir seleccionar apenas un 30% de los alumnos en colegios como por ejemplo el Instituto Nacional? A ver, Daniel, para ir muy derechamente al grano, yo creo que este es un proyecto que tiene cosas muy positivas. A mí me parece muy bien que se busque terminar con el copago, con el lucro en la educación. Yo comparto plenamente eso. Pero dicho eso, reconociendo la calidad de ese proyecto, reconozco también que tiene un punto negro. A mí me parece que hablar de la selección, cuando el tema que está planteado con los colegios emblemáticos es más bien el tema de la meritocracia, del esfuerzo, cuando los jóvenes que pueden ser muy modestos y terminan siendo parte de una educación republicana que históricamente jugó un papel muy significativo, me parece a mí que es un punto negro de este proyecto. Tengo confianza en lo que dijo el ministro ayer, de que él quiere enfrentar y solucionar este problema en el proyecto de educación pública, pero habría sido mucho más razonable no haber planteado el tema de los emblemáticos dentro de un proyecto que es básicamente de reforma de la educación particular subvencionada. Con este proyecto tal como está quedando, ¿es el fin del Instituto Nacional como lo hemos conocido por casi 2 siglos? Mire, yo creo que no. Creo que sería una exageración plantearlo así. Pero yo la verdad es que habría esperado de este gobierno que ayudara al Instituto Nacional a recuperar lo que fue históricamente. Yo no estoy en una defensa nostálgica del Instituto Nacional, estoy en la defensa de la educación republicana. A mí me gusta, me parece que era muy importante que los líderes de este país surgieran de la educación pública, en consecuencia de que desde la dictadura, y desgraciadamente se ha mantenido esto y quizás profundizado en democracia, los líderes del país están saliendo de los colegios particulares pagados, donde lo que sí funciona no es la selección por mérito, funciona la selección por el dinero. Entonces, ese es mi punto básico. Mi tema, Daniel, para ser bien preciso, no es una discusión sobre calidad de la educación. Es una discusión, yo creo que aún más fundamental, sobre calidad de la democracia, de dónde se educan los líderes del país. Y si el Instituto Nacional no se le permite seleccionar, o el Carmela Carvajal, o institutos equivalentes, ¿eso significa que va a haber menos posibilidades que personas que vengan, por ejemplo, de la clase media puedan llegar a los puestos de élite en nuestro país? Absolutamente, porque cuando un joven de talento, pobre, modesto, sabe que puede ser parte del 30% que entra por mérito, pero tiene que ir a compartir con el 70% que entra por la tómbola, que entra por la lotería, naturalmente que el incentivo para participar para matricularse en ese colegio va a ser aún menor que el que existe hoy día. Digamos las cosas como son. El Instituto Nacional viene decayendo respecto a lo que era, sin lugar a dudas. Yo lo que había esperado, lo que esperaría de este gobierno, era cortar esa tendencia y tratar de volver a hacer de la educación republicana lo que era históricamente. Ahora, y en ese sentido soy crítico de este aspecto del proyecto. Ahora tengo que reconocer, sí, que el ministro Izaguirre el día de ayer estableció un cierto compromiso de que esto se iba a replantear en el proyecto de educación pública que el Parlamento tendrá que discutir a partir de los próximos meses. Ahora, dicho esto, habría sido bastante más razonable que no se hubiese tocado el tema de los emblemáticos en un proyecto que es básicamente de reforma de la educación particular subvencionada y que hiciéramos la discusión de fondo en el proyecto de educación pública. El ministro Izaguirre viene, como gran parte de la élite del país, de un colegio particular pagado. ¿Usted cree que él entiende que es sensible ante las particularidades y la importancia del Instituto Nacional? Yo creo que no, yo creo que ese es el problema de fondo. Yo creo que no me equivocaría si hoy día yo dijera que el 95% de los hijos de los ministros, los hijos de los parlamentarios, ellos los educan en los colegios particulares pagados. Entonces creo que no tienen la sensibilidad que tenemos quienes somos hijos de la educación republicana. Yo espero en esto
y tengo confianza en que la presidenta Bachelet, que es hija de la educación republicana, estudió en el Liceo 1, en el mismo momento que yo estudié en el Instituto Nacional, tenga la fuerza para que esta declaración que hizo el ministro Izaguirre pueda ser parte del proyecto de educación pública y podamos corregir esta situación. Cuando usted dice... Ahora, lo que me preocupa... Sí, cuando usted dice el 90 o 95%, ¿eso es por igual en la derecha que en la izquierda? ¿La élite política en Chile es igualmente insensible, cree usted, al tema del Instituto Nacional de la Educación Pública? Yo tengo la sensación de que sí, de que este tema de la defensa de la educación republicana desgraciadamente se ha ido debilitando. A mí muchos me dicen, mira, lo que tú estás defendiendo es más bien tu nostalgia porque fuiste alumno del Instituto Nacional, pero convéncete que eso ya es parte de la historia pasada. Yo no me convenzo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la educación de los líderes de la República tiene que hacerse en un espacio laico, y lo que estamos haciendo aquí es la construcción de los liderazgos de la República a partir de un espacio religioso. Yo no tengo nada contra la religión. A mí me parece bien, incluso he hecho clases durante el año pasado en una universidad de los jesuitas, la Universidad Alberto Hurtado. Pero me parece a mí que la República debe tener como espacio privilegiado de formación de sus líderes a la educación laica, y eso no está ocurriendo en Chile, y eso me parece a mí que es muy grave. Usted también a su hijo lo puso en un colegio particular pagado. ¿No es incoherente con lo que está diciendo en términos de la falta de sensibilidad de la élite con los colegios públicos? Daniel, yo sabía perfectamente que me iba a hacer esa pregunta y tengo una estupenda respuesta. Yo me planteé la posibilidad de que Marco estudiara en el Instituto Nacional cuando volvió a Chile, pero Marco tenía un problema muy serio, que era un joven que era hijo de la educación pública, pero la educación pública en Francia, y por tanto entonces no estaba en condiciones, por el lenguaje, de ser parte de un colegio como el Instituto Nacional, y tuvo que irse a un colegio que mantuviera el espíritu de la educación pública francesa en la cual se había formado. El Instituto Nacional... Pero, no, se lo digo francamente, yo habría hecho todo el esfuerzo para que Marco hubiese estudiado el Instituto Nacional y terminara en donde se había formado, en la educación pública. El Instituto Nacional, el Carmela Carvajal son instituciones tremendamente valiosas, pero que sin duda son o pueden aceptar una pequeñísima proporción de los estudiantes en Chile. ¿No hay una opción de hacer que esta meritocracia se abra a un mayor número de personas, permitiendo un ingreso también de personas, y que el Instituto Nacional, por ejemplo, sea de excelencia en el término de sacar lo mejor posible de los alumnos y no de seleccionar solamente a los mejores? Daniel, es una discusión, yo convengo, hay una discusión, porque aquí uno puede tener el ángulo de poner por delante la calidad de la educación, y desde ese punto de vista uno podría decir, ya, terminemos con la selección, pero en eso seamos coherentes, terminemos entonces con la selección que hacen los colegios particulares pagados. Y eso me parece a mí que está completamente fuera de la realidad política y social de Chile. No se va a terminar con la selección por dinero en los colegios particulares pagados. Entonces, creo que es mucho más coherente y mucho más realista para poder cumplir con esta idea de la educación republicana, que existe un núcleo de colegios de excelencia donde vayan los mejores, los jóvenes que han sido más talentosos y que se han esforzado más y que están en mejores condiciones de liderar el país. Con la reforma tal como está quedando, ¿la élite chilena futuro va a ser una élite más meritocrática, más abierta, más diversa, o todo lo contrario? Yo creo que el ministro Izaguirre va a tener más hijos del verbo divino. Él los calificó de una manera que yo no lo voy a hacer ahora, y creo que desgraciadamente la señal que se está entregando es, señora, haga un esfuerzo y ponga a sus hijos en los colegios particulares, porque la educación pública se está quedando atrás. Yo fui crítico, y soy crítico del orden que ha tenido la discusión de la reforma. Es un tema que planteamos mucho. Yo creo que había que haber partido por un proyecto de fortalecimiento de la educación pública. Creo que se partió al revés, pero bueno, las cosas ya están hechas así. Pero lo que no me parece coherente es que en un proyecto en donde lo esencial es la reforma del sistema de educación en su componente particular subvencionado, lo único que venga sobre educación pública sea algo que deja en una mala condición a los liceos emblemáticos. Eso me parece incoherente. Carlos Ominami, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Prime. Buenas noches. Gracias, Daniel. Vamos a la pausa, ya volvemos con más en CNN Prime.